Vamos a hablar acerca de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. La fe es un don de Dios, por lo tanto, todo hombre y mujer nacido de Dios tiene fe. ¿Cuántos tienen fe? Ahora están escuchándome. Muy bien. Entonces, es imposible ser salvo sin fe. Es imposible ser salvo sin fe. Ahora, no estoy diciendo con esto que la fe es la que lo hace salvo. Sabemos que Cristo es el que nos hace salvo. Pero para poder creer en Cristo necesitamos depositar nuestra fe en Él. Entonces, como es un don de Dios, si usted ha nacido de Dios, tiene fe. Por ese nuevo hombre que nace de parte de Dios, Dios lo llena de fe para creer en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él está estipulando en su palabra. Es la misma fe que tuvo Elías, es la misma fe que tuvo Eliseo, y si me voy más atrás, es la misma fe que tuvo Abraham, es la misma fe que tuvo Moisés, y en el Nuevo Testamento es la misma fe que tuvo Pedro, es la misma fe que tuvo Pablo y que tuvo Juan y muchos otros más. Es la misma fe. Esa fe que usted tiene es la misma que ellos tuvieron. O sea, la misma fe que ha tenido todo hombre y mujer en la historia y a través de la Escritura. Entonces hemos visto que en su función la fe tenía que de alguna manera levantarnos de la ruina espiritual que teníamos. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cuando usted tiene fe en Dios, esa fe lo levanta a usted de la ruina espiritual. No hay hombre en la tierra que haya confiado en Dios y que haya perdido la batalla. No hay hombre en la tierra que haya confiado en Dios y que haya sido derrotado. El hombre que confía en Dios y deposita su fe en Dios recibirá victoria, recibirá respuesta, recibirá sanidad, recibirá liberación, recibirá, aleluya, la bendición de Dios sobre su vida. ¿Está escuchándome lo que digo? Entonces, Dios nos levanta de la ruina que vivimos cuando creemos y cuando depositamos la fe en Él. Entonces, levantarnos de una condición de cáncer, por decirlo así, a un lugar de salud y sanidad. Los cristianos debemos ser cristianos gozosos por lo que Él nos ha dado. Yo sé que todos tenemos problemas, pero esos problemas ¿o no? No están seguros ustedes. Deberíamos ser así. Los problemas hay que sacárselos como la caspa que cae del pelo. Porque cuando usted tiene fe en Dios, no hay barreras ni obstáculos que puedan detener el propósito de Dios en su vida. No lo que usted quiera hacer, sino el propósito de Dios en su vida. Entonces hemos sido sacados, levantados de una condición de ruina, de una condición arruinada a un lugar de salud, a un lugar de victoria, a un lugar de bendición. Entonces Él nos ha liberado, Dios nos ha liberado de la posesión, y será mucho, yo lo voy a poner así, usted entiende, ¿no? De la posesión demoníaca a la cual estábamos agarrados y sujetos. Y el Señor nos ha libertado de eso y nos ha llevado a una vida de victoria espiritual. Entonces, esa es la función de la fe. La fe debe estar en el cristiano cuando cree en Dios. Si usted cree en Dios, tiene fe. Cuando usted dice que yo no tengo fe, entonces no crees en Dios. La fe debe estar ahí presente cuando usted cree en Dios. Entonces, la fe puede estar en nosotros, incluso ser inactiva. Porque mucha gente dice creer en Dios, pero usted los ve arruinados. No hablo de lo económico, arruinado en lo espiritual.
Hay mucha gente que dice, no, si yo creo en el Señor, y yo creo más que ninguno en el Señor, yo creo que Dios puede hacerlo, pero ahí estás. Puedes tener fe, pero esa fe puede estar inactiva. O sea, cualquier cosa que detenga, escúcheme bien, el fluir del Espíritu Santo en su vida restringe el río de agua viva. Cualquier cosa que restringe la fe en su vida, en otras palabras, es algo que está poniendo inactiva la fe de Dios en su vida. Porque la fe es un producto, y escúcheme bien por favor, la fe es un producto del río de Dios, o sea, del Espíritu Santo de Dios en su vida. Usted no puede creer en Dios si el Espíritu Santo no toca su vida. Nadie puede creer en Dios si el Espíritu Santo no toca su vida. Nadie puede depositar la fe en Cristo si el Espíritu Santo no toca su vida. ¿Hay algún amén por ahí? Entonces, las escrituras a través de los profetas, cuando vemos la escritura en el Antiguo Testamento, fueron dadas para que nosotros hagamos saber lo que Dios quiere y al mismo tiempo la razón por la que hacemos lo que hacemos. Todo lo que nosotros debemos hacer es obedecer a la fe. Obedecer a la fe. No se apresure, le voy a explicar lo que eso significa. Obedecer a la fe. En otras palabras, cuando tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas y lo haces, eso es obediencia a la fe. Cuando tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas y lo haces, eso es obediencia a la fe. ¿Me está entendiendo? Vuelvo a repetirlo a ver si ahora le aclara todo. Cuando usted sabe lo que Dios quiere que usted haga y lo hace, eso es obediencia a la fe. Amén. Entrémonos un poquito más en esto entonces. La evangelización de las naciones depende de la obediencia de la iglesia, depende de la obediencia del cristiano, depende de la obediencia cristiana a la fe. La gente no se va a evangelizar nosotros escondiéndonos, con nosotros sufriendo los problemas solamente y llorando las calamidades que vivimos. Vamos a tener que obedecer al Señor por fe y vamos a tener que hacer la labor para que la gente sea evangelizada. O sea, todos los que se salvan es porque alguien fue obediente a la fe y le llevó la palabra de Dios para que aquella persona recibiera el evangelio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, en ti y en todos nosotros, esto tiene que ser algo real y tiene que ser algo cierto. Nosotros debemos obedecer a la fe en Dios. Y la obediencia a la fe debe ser lo primero que nosotros debemos buscar constantemente en nuestra vida. La obediencia entonces a la fe, si puedo explicarlo y ampliarlo más, es esto. Creer primero lo que la Biblia es. Lo primero, la obediencia a la fe es creer primero lo que la Biblia es. Segundo, lo que la Biblia está hablando. Eso es obediencia a la fe. Hay gente que me dice a mí, no, yo tengo fe en el Señor, yo tengo fe, pero no es obediente. Y lo voy a explicar más adelante, por eso le pido que me ponga mucha atención. Entonces podemos escuchar a las personas que dudan de la infalibilidad de la palabra. O sea, dicen ellos, no, es que lo que pasa es que yo algunas cosas de la palabra la creo, pero otras no, porque la verdad es que no creo que sea así. ¿Se fija que usted y yo nos encanta sacar los pancitos de vida? Digo un amén. Porque ahí está parte de la palabra, están las promesas, las bendiciones, está todo lo que usted quisiera oír y escuchar. Ahí no le va a salir ningún arrepiéntete. Por tanto, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. No dice eso. Pancito de vida dice, más son los que están contigo. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y dices, aleluya, me habló el Señor. Es re fácil eso. Pero la fe, hermano querido, debe tener obediencia. O sea, usted debe creer en Dios, y cuando dice creer en Dios, entonces cree a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios porque tiene fe en lo que Dios dice.
¿Me está oyendo? Entonces, no podemos estar, escúcheme bien, no podemos estar junto a personas que rechazan la absoluta autoridad de la palabra de Dios. Si hay alguien que rechace la absoluta autoridad de la palabra de Dios, usted no debiera juntarse con ellos, porque al final usted va a terminar creyendo como ellos. La palabra de Dios es absoluta y debemos llegar al punto donde creemos absolutamente que la Biblia es Dios hablando. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de la palabra? Entonces usted tiene que creer. ¿Cuántos creen? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de la palabra? Tengo que convencerlos a todos. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de la palabra? ¿Quién habla a través de la palabra? Ya, vamos bien. Entonces, este es el primer paso en la obediencia a la fe. El primer paso. Pero el segundo paso es que debes hacer lo que Dios dice. ¿Crees a la palabra? ¿Crees que Dios habla a través de la palabra? Segundo paso es obedecer lo que Dios dice aquí. Ay, Samaya. Aquí te va a llegar un tejazo de esos grandes. Porque la fe es vivir por la palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, yo tengo fe en Dios y no vive nada de esto. No cree en esto. Eso no es fe, hermano. Tú estás creyendo en algo invisible, en algo que no existe, en algo abstracto, en algo que no tiene fundamento, en algo que no tiene solidez. Tú puedes convertirte en alguien espiritual y dices, no, yo obedezco solamente al Espíritu. ¿Y qué es esto entonces? Esta palabra es espíritu y vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces la gente a veces llega y agarra cualquier versículo y se aferra a eso. Dice, no, sí, porque la palabra de Dios dice. ¿Y por qué no lees más abajito a ver lo que te dice? Somos campeones para sacar versículos de contexto, para tener un pretexto y luego tirárselo a la gente, decir, esto es lo que dice Dios. Pero la palabra de Dios es por la cual Dios habla y nosotros debemos obedecer a Dios por la fe. Amén. Entonces, Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 14, no lo busque, versículo 1, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? No se ofenda, por favor, a usted mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero Jesús dijo en los evangelios que Él, escúcheme bien, que el que escucha, dice mi palabra, textualmente dice el Señor, el que escucha mi palabra y no la hace es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y usted dice, qué necio ese hombre. Pero Jesús dice, el que escucha mi palabra y no la hace, es necio. Yo no dije, usted dijo. Es necio. Vamos a ir entrándonos en esto. Es igual que ser un incrédulo, hermano. Un necio es catalogado igual que ser un incrédulo. La gente que no cree es catalogada como incrédula, por lo tanto es lo mismo. Un hombre que sabe, un hombre que entiende lo que estoy hablando, va a poder comprender entonces lo que realmente debe ser y cómo debe ser, hermano querido. Luego, no hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, lo transforma literalmente en un necio. Entonces, dejemos estas dos cosas que queden grabadas en nuestra vida. Punto número 1, obedecer a la palabra de Dios. Punto número 2, vivir bajo la palabra de Dios. Ese segundo punto que dice que por la fe se vive la palabra del Señor. Amén. Entonces, miremos esta realidad. La obediencia a la fe es, primeramente, creer que la Biblia es Dios hablando y luego hacerlo. Si usted cree que Dios habla por esta palabra, entonces usted, el segundo paso que hace es hablar, ejecutar, hacer la palabra.
Si usted dice creer y no la hace, es peor que un incrédulo. La primera gracia interna que la fe genuina produce es la obediencia. Esa es una gracia, o sea, es un don de Dios. La obediencia no la tiene cualquiera. No cualquiera es obediente, así que no se enoje tanto con sus hijos si no son obedientes. No cualquiera es obediente. Entonces, la obediencia es una gracia de Dios y la fe produce la obediencia. En primer lugar, la fe produce una sumisión a Cristo y no una obsesión por el poder. Porque hay mucha gente evangélica que lo único que tiene hoy día es una obsesión por el poder. Están igual que He-Man, ya tengo el poder. Los que alguna vez vieron esa cuestión. Entonces, esto no es así. Esto no es así. La obsesión del poder. David Wilkerson advertía y dijo: Cristo es hecho un extraño en medio de nosotros cuando nosotros queremos su poder más que su pureza. Cuando usted solamente persigue el poder de Dios, la unción, la llenura del Espíritu y no la pureza de Dios, Cristo es un extraño en medio de nosotros. Porque lo que debemos entender es que debemos obedecer a Dios. La pregunta que ya salta sería: ¿cuántos quieren obedecer a Dios? Manos arriba los que quieran, y los que no, quédense ahí, muéranse de vergüenza. Ahora pregúntate, ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Es un extraño Dios en tu vida? Es una realidad en las personas que han logrado ministrar en estos años que lleva de cristiano, porque seguramente has ministrado a más de alguien. Le has hablado del evangelio, le has ministrado, le has dicho algo del evangelio. ¿Esto es una realidad en las vidas de esas personas? Que Cristo pareciera un extraño en su vida y prácticamente ellos no viven para Dios, sencillamente hacen algo de la religión porque buscan algo de Dios, poder. Buscan sanidad, buscan milagros, buscan la ayuda de Dios, buscan la misericordia de Dios, pero no buscan su pureza. Piensa lo que te estoy diciendo, hermano querido. Si es así, entonces nos hemos movido en la dirección equivocada de la fe. Si eso está pasando dentro de tu vida, dentro de la iglesia, dentro de la membresía, entonces nos hemos movido en la forma equivocada. La fe es la raíz de la obediencia. La fe trae obediencia al hombre y a la mujer que la tiene. Esto se ve claramente en la vida. Y por ejemplo, tú vas al doctor. ¿Cuántos han ido al doctor alguna vez? Levante la mano. No quiero que me den el testimonio, pero yo quiero solamente saber. Entonces, cuando usted va al doctor, a ver cómo lo explico. Cuando tú vas al doctor, y lógicamente tú vas al doctor y sabes que tienes que pagar. Total, has ganado tu dinero y tú decides ir al doctor y pagar para que el doctor te diga qué es lo que anda mal en tu vida o qué es lo que necesitas hacer para arreglar algo, o por si acaso pronosticar algún tipo de enfermedad o dolencia que pueda aparecer. Entonces te dice el doctor lo que debes hacer. ¿Cuánto han ido al doctor y el doctor le ha dicho lo que tiene que hacer? ¿Aló? El doctor te da la receta, te dice qué tomar y cuándo dejar de hacerlo. Y tú sigues la palabra del doctor, pero al pie de la letra. El doctor me dijo que tomara la medicina a las 8. ¿Qué horas son? No, espérate un poquito, faltan 30 segundos. Así de obedientes a veces a la palabra del doctor. No tengo nada contra el doctor, hermano. Estoy poniéndote este ejemplo. ¿Ya? Si no obedeces y no haces lo que el médico te dice, entonces no puedes culparlo si no funciona. ¿Me estás oyendo? No puedes culparlo si no funciona. Has pagado la consulta, has pagado lo que te pidieron y tú lo hiciste y obedeciste al doctor. Pero si no lo haces, él no es culpable de que no funcione, porque tú no lo ejecutaste y no lo hiciste. Entonces no puedes quejarte. La fe, escúchame bien, la fe que rehúsa obedecer los mandatos del Salvador es solo de apariencia y nunca va a salvar el alma de nadie. Nunca lo hará. Porque es exactamente lo mismo que sucede con la gente que no le obedece al doctor. La obediencia a Dios en los asuntos de la vida diaria es la prueba
Y no podemos conocer realmente las Escrituras hasta que estemos dispuestos a ser cambiados por esas Escrituras. Hay gente que dice, no, yo quiero conocer la palabra de Dios. Y uno le preguntaría, ¿para qué quieres conocerla? Bueno, para tener conocimiento, para saber cómo David mató a Goliat, para saber cómo se abrió el Mar Rojo, para saber cómo se abrió el Jordán, para saber cómo cayeron los muros de Jericó, para saber por qué Pablo le dijo eso tan duro a Pedro, para saber por qué entonces mataron a Jacobo, para saber por qué crucificaron a Pedro cabeza abajo. O sea, todo el conocimiento, por qué Pablo le dijo esto a los corintios o por qué Pablo le dijo esto a los efesios. Entonces tú quieres saber, adquirir conocimiento, pero una de las cosas esenciales de la fe es que la fe te lleva a hacer y ejecutar la palabra de Dios en tu vida para que la conozcas. Nadie puede conocer la palabra de Dios si no la vive. El mero conocimiento, la mera información en tu cabeza no trae el conocimiento de la palabra de Dios, sino trae la vivencia, la experiencia, lo que tú vives de ella, porque así se demuestra que realmente crees en ella. Alguien dice por allí, la medicina es buena, ayuda, gracias a Dios. Dice, ayuda, pero no toma nunca una medicina. ¿Cree en la medicina? No. Es lo mismo que pasa. No, yo creo en Dios. Yo creo en el Señor. Yo le creo, tengo fe en Él, pero nunca le obedece. ¿Cree en Él? No. ¿Me estás entendiendo ahora? Entonces, hasta que estemos dispuestos a ser cambiados por esa escritura, la debilidad, sin duda, de la iglesia hoy día se debe a la falta de sincera intención de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy día las oraciones que hacemos y la fe que profesamos es totalmente diferente a lo que la palabra de Dios explica. Y la prueba de la fe está en los asuntos diarios de la vida. El problema grave de la gente es que dice creer pero no hace. Dice creer pero no ejecuta. Cuando tú y yo hacemos lo contrario a estas cosas cada día, ya sean pequeñas o grandes, eso no importa cómo sea, escúchame bien, hay dos opciones: rebelión contra Dios o obediencia a Dios. Dos puntos neurálgicos aquí: o es la obediencia a Dios o la desobediencia, la rebelión contra Dios. O sea, no importa la insignificante situación que tú vivas, no importa que sea lo que Dios no esté hablando o lo que Dios no esté diciendo, nuestra desobediencia voluntaria a eso nos hace rebeldes contra Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios y lamentablemente tú no vives de acuerdo a ella, entonces estás en rebeldía hacia el Señor. Amén. En rebeldía hacia el Señor. Entonces, nuestra obediencia voluntaria a esto, a lo que Dios nos haya llamado a hacer, a lo que Dios nos haya ministrado que hagamos, debe ser sin duda una situación clara en nuestra vida. Nos pone en la clase de lo que la Biblia llama fe. Vuelvo a insistir nuevamente en lo que mismo decía rato atrás. ¿Cuántos tienen fe? No, se fueron todos. ¿Cuántos tienen fe? Perfecto, ahora escuche bien. La fidelidad a Dios es vivir por fe. La fidelidad a Dios es vivir por fe. Usted no necesita ver a Dios para creer en Él. Necesita fe. Dice que el justo vivirá por la fe. O sea, usted debe confiar que hay Dios, que existe Dios, que Dios es verdadero y que Dios está presente aunque no lo vea. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Y dice que donde Él está, allí hay libertad para adorar y para glorificar el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces es por la fe que servimos a Dios. Ahora, voy tratando de enfocarle esto. Esto demanda que yo viva lo que yo creo de Dios. La fe demanda que yo viva lo que yo creo de Dios. ¿Cuánto cree usted de Dios? ¿Sabe usted? Hay una realidad. Mientras más conozca usted de la palabra de Dios, más debe vivir de ella. Al que más se le da, más se le exige.
Por lo tanto, mientras más conocimiento adquiera de la palabra de Dios y más revelación de Dios reciba, más debe demostrar que obedece a Dios a través de esa palabra. Amén. Entonces, debido a la falta de la intención básica del creyente en rendirse totalmente a Cristo, la iglesia hoy es un fraude abierto a los hombres y sin duda al mismo tiempo vemos profesar solo de labios la fe para Dios. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo acerca de la gente de su tiempo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque nosotros decimos tener fe en Dios, pero nuestras actitudes, nuestras acciones no reflejan la obediencia a Dios. Y ahí es donde debemos aprender en realidad a obedecer, a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, una vez teniendo fe, esa fe va a trastornar nuestra vida, porque nos va a llevar a la obediencia a Dios, nos va a llevar a cambiar nuestra actitud y nuestra vida por completo. Entonces ahí es donde necesitamos tener nuestra fe sólida en Cristo Jesús. Solo Dios es digno de nuestra total confianza y de nuestra obediencia. Solo Dios es digno de que nosotros le obedezcamos totalmente. Amén. Y de eso es de lo que se trata la fe real, de la obediencia que nosotros podamos brindarle al Señor. Pregunto ahora, y esta pregunta es difícil, atento por favor, y usted dice amén si lo quiere decir. ¿Cuántos son obedientes a Dios? Se desinflaron. ¿Cuántos son obedientes a Dios? Sí, ¿cómo no? La obediencia radica en la palabra de Dios. Yo digo, yo obedezco al Señor. ¿Y bajo qué normas? ¿Y bajo qué base está obedeciendo a Dios? ¿Cómo sabe usted que está obedeciendo a Dios? Que yo siento algo aquí. No. ¿Cómo sabe usted que obedece a Dios? Si la norma de obediencia es por fe en su palabra. Si usted no ejecuta la palabra, usted no puede obedecer a Dios. No tiene norma, no tiene parámetros, no tiene fundamento. Por lo tanto, entonces debemos buscar a través de la palabra el cómo obedecer a Dios en lo que Él desea que nosotros hagamos y cómo debemos hacerlo. Entonces, esto implica confianza. Y escúcheme bien. Tú confías en las personas a las que verdaderamente amas. Voy a hacer una pregunta y seguro va a responder amén, por eso se la voy a hacer. ¿Confía en su esposa? Pelea en la casa hoy día, Señor. ¿Confía en su esposo? Alguna vez se lo dijo mirando, amén. Por favor, hermano. Usted siempre confía en las personas que usted ama. ¿Me está escuchando? No se me muevan tanto, hermanos, que todos están mirándolos a ustedes y nadie me mira a mí. Ahora, cuando usted confía en Dios, es porque usted ama a Dios. Ahora, ¿cuántos confían en Dios? Pero ¿sabe qué? Están complicados, hermanos. Están súper complicados. Mira, los matrimonios en donde un cónyuge siempre está sospechando del otro, ya sea mujer o hombre que sospecha de su esposa o su esposo, no tiene amor. Ahí no hay amor. No, si yo confío en mi esposo, pero igual lo miro. No, ahí no hay amor. Cuando hay amor, hay confianza. ¿Me está oyendo? El amor entonces implica confianza. Simplemente confianza total, así de simple, confianza total. Al querer sujetar a Dios a las leyes cósmicas de alguna manera, de la ciencia religiosa o de la confesión positiva, como hoy día mucho se oye, mucho se escucha, escúchame bien, se le reduce a una fuerza impersonal o un principio nada más. Esto hace a Dios un peón en nuestras manos, y eso no es fe. Tú y yo debemos confiar plenamente en Dios.
Tener la confianza que Dios sabe lo que está haciendo. Tener la confianza que Dios sabe lo que está realizando en nuestra vida. Y el problema más grande del hombre hoy día, que cuando se comienza a meter en esto de la ciencia religiosa o la confesión positiva, lo que quiere el hombre es llegar a ser Dios. Nosotros nunca seremos dioses, aunque los mormones te digan eso. Nunca seremos dioses. Tú y yo vamos a ser glorificados, sí, pero nunca seremos dioses. Hay ya un Dios y hay un Hijo de Dios que es Dios en sí mismo. Pero no tú y yo, nunca vamos a ser dioses. Por lo tanto, saca eso de tu mente y lo que debemos hacer es confiar en Dios, que Él sabe hacer lo que hace. Entonces, la fe siempre es en Dios, no en ti. No, yo me tengo fe a mí mismo. No, yo tengo fe que me va a ir bien. Tengo fe en este negocio. La fe siempre es en Dios. O sea, es inevitable la obediencia a Él y a su palabra. Cuando tú tienes fe, la acción que continúa ahí es la obediencia a la palabra del Señor. Una fe que no nos guía a la obediencia no es fe en ningún sentido. Por lo tanto, cuando tú dices yo tengo fe en Dios, ¿a qué te guía esa fe? A la obediencia a la palabra de Dios. Si tú dices confiar en Dios, si tú dices tener fe en Dios y no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, tú no tienes fe. Ay, ay, ay. Vamos a dar algunos ejemplos para que no se asusten, ¿no? Explicando algo. Es una presunción cuando nosotros decimos tener fe y no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Qué dice la Escritura? Si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Amas al Señor? ¿Qué estás guardando? Dios mío, ayúdanos. Este mensaje no debíamos haberlo predicado hoy día, ¿no? Debíamos haber entregado con un mensaje así, sellado en carta, sellada por último, para que lo viera usted y no lo avergonzaran tanto hoy día. Ahora, el primer prerequisito de la fe es el amor y la obediencia. O sea, son inseparables. Amor y obediencia. Usted no puede amar a Dios y no obedecerle. Usted, si le obedece, es porque le ama. O sea, son inseparables. Por lo tanto, la fe nos lleva a obedecer a Dios. No podemos tener uno sin el otro. No se puede. Veamos esto. Si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, la fe obra por el amor. El amor que usted tiene para con Dios le lleva a tener fe en Él y confiar en Él por sobre todas las cosas. Esa es la palabra de Dios. La fe guía a la obediencia. O sea, el amor guía a la obediencia. Amor, obediencia, fe. Fe, amor, obediencia, como queramos ponerlo, pero nunca se separan. La palabra de Dios siempre nos está enfocando en eso. El Espíritu de Dios también son sinónimos de la obediencia. Porque cuando tú obedeces a Dios, el Señor te llena. El Señor te da lo que necesitas, coloca las herramientas necesarias. Él comienza a guiar tu vida en todos los aspectos para que puedas tú entonces hacer lo que Dios está queriendo que tú hagas. Entonces, pero si una de estas está separada, si una de estas no tiene la congruencia en tu vida espiritual, entonces tú estás, como dice, cojo, comienzas a caminar en tu vida espiritual en una condición bastante difícil. Si amo a Dios, debo obedecer a Dios. Amén. Si ando en la palabra de Dios, ando en obediencia a Dios. Amén. Entonces, si estoy andando en la fe de Dios y ando en la fe de Dios, entonces ando en el Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios. Dios me habla si confío en Él. Alguien dice, Dios me habló. Y uno dice, ¿y a ti te habló? A mí me habló, para que veáis nomás. Entonces dice, pero si este no tiene nada de Dios y le habló, debería hablarme a mí, que por lo menos trato de ser un poco mejor que él.
Entonces hay gente que media de chavetada de repente dice, Dios me habló. Y se me presentó ahí, yo lo vi. Y me dijo, este es mi hijo amado. Ya, eso es mucho, ¿no? Pero el problema es eso, cuando tú amas a Dios, obedeces a Dios y Dios te da lo que necesitas en tu vida espiritual. Te llena del Espíritu, te guía, te dirige. Entonces por medio de la palabra de Dios, Dios comienza a hacer las cosas en ti. Porque si tú confías en Él, entonces Él hace lo que necesitas en tu vida. Ahora, ¿cuántos obedecen a Dios? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Aquí le va a doler el corazón y el bolsillo. Dije que fe es obediencia a Dios. Y la obediencia no es a lo que tú crees, sino a la palabra de Dios. Aquí está el punto. La palabra de Dios dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Te voy a enseñar esto, hermano. Quiero que lo aprendas. Solo la falta de fe impide que una persona obedezca este mandato. Solo la falta de fe impide que una persona obedezca a este mandato. Debido a la falta de fe que obra por el amor, Israel rehusó traer los diezmos a la casa de Dios. La falta de fe que obra por el amor, porque se supone que si ellos aman a Dios, van a traer los diezmos. Si no aman a Dios, no los van a traer. Quiero enseñarte esto para que lo aprendas. La incredulidad nos lleva a no obedecer a Dios. Dios hizo una pregunta a Israel. Usted la responde: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Mira, como si no supiera cómo somos, ¿no? Claro que sabe. Pues vosotros me habéis robado. ¿Cómo puede el hombre que profesa amar a Dios robarle? Eso es como con el matrimonio, ¿me entiendes? El esposo viene y le regala: toma, viejita, te voy a dar 10 luquitas para tus gastos. Y la esposa viene y lo deja por ahí, y el esposo pasa. Y eso que la ama. Y después pregunta: dejé aquí. Ni los he visto, vieja. Pero para que veas que te amo, te doy 10 más. Y eso que la ama. Entonces tú dices amar a Dios, pero no obedeces. Quise tomar este ejemplo porque a este le duele, a todos les duele. No, si no. A todos les duele. Entonces, piensa por un poquito. Piensa un poquito. La respuesta es simple. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Sencillamente porque el hombre no ama a Dios. Por eso no ejecuta lo que debe hacer. Por eso no hace lo que debe hacer. Porque no ama a Dios. O sea, cualquiera que no trae los diezmos al alfolí de Dios no es su iglesia. No ama a Dios. Pues no es para los parientes el diezmo. No es para enviar algún programa religioso los diezmos. No es para enviarlo a la televisión. No es para enviar a un predicador de la televisión los diezmos. No es dado tampoco a tus amigos los diezmos, ni es para los pobres, sino sencillamente es para traerlo a la casa de Dios, donde tú adoras, donde tú alabas, donde tú glorificas y donde tú amas a Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, tú los traes ahí donde Él lo pide. Es tan simple como eso. Aquí hay algunos que me miran y dicen: termine luego, termine luego. ¿Sabe que necesitamos enseñarlo esto en nuestras iglesias, hermanos? Hoy día tenemos más ladrones que nunca dentro de las iglesias. Porque no aman a Dios.
Entonces podemos cantar, podemos danzar, podemos alabar a Dios, podemos aplaudir, podemos saltar, podemos brincar, podemos venir a la iglesia y hacernos pasar por cristianos cuando en realidad no amamos a Dios genuinamente porque le estamos robando. Si amamos a Dios, entonces hacemos lo que Dios dice. Y Él dice en Proverbios capítulo 8 versículo 17: yo amo a los que me aman. Mira lo que dice ahí. O sea, el amor de Dios no es condicional, ni tampoco es una cosa. El amor es lo que tú haces. Toda promesa hecha en la Biblia, y escúchame bien, es procedida por un mandamiento de Dios. Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es una prueba de tu amor a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, yo te amaré. Entonces mira por un momento. ¿Cómo haces, hermano? ¿Cómo haces eso? La única manera, obedeciendo a la palabra de Dios. Pero no puedes obedecer a Dios si no le amas genuinamente. Si el problema de aquí, algunos me dicen de repente: pastor, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me cuesta mucho hacer la voluntad del Señor. Yo he tratado, pastor, y sabe que lucho para obedecer al Señor, pero me cuesta. Es que no le amas de verdad. Ese es el punto. Si la amaras de verdad, harías lo que Pedro hizo, lo que Juan hizo, lo que cada discípulo hizo. Llegó hasta la misma muerte por amor a Cristo. Entonces nosotros no tenemos el amor en la base real de lo que debe ser. Piénsalo, por favor. Si lo amo, estaré guardando los mandamientos. Él me amará cumpliendo esa promesa que Él ha dado. O sea, la obediencia es una falta, o la desobediencia es una falta de confianza en Dios. Pasa lo mismo cuando tú no amas a tu esposo, no amas a tu esposa, no amas a tus hijos, no amas a tus padres. Es lo mismo. La falta de desobediencia lamentablemente está basada en la falta de amor y en la falta de confianza. El amor nunca debe ser mecánico. El amor nunca debe entrar dentro de eso, de esa realidad. A veces la incredulidad se apodera de nosotros como cristianos, y la incredulidad trae maldición, hermano, y es una verdad. A veces estamos todos malditos porque hay una incredulidad terrible dentro de la iglesia y no creemos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos creen lo que dice la Escritura cuando dice que el Señor es todopoderoso? Y aún más dice, lo añade de esta manera, dice: para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, y usted repite esa frase y dice: extraordinario mi Dios, pero tienes que creer. Eso no es un asunto que se ejecute porque sencillamente lo dice la palabra, sino debe creerse. ¿Por qué? Porque tú vas a actuar creyendo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Me estás oyendo? Entonces quiero terminar rápidamente. El amor no es mecánico. El amor viene a través de una relación edificada sobre la confianza. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, por cuanto amaréis al uno y aborreceréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, la única razón por la que un hombre retiene su diezmo es porque su dinero se ha convertido en su Dios. Él ama más el dinero que a Dios. ¿Te pongo un ejemplo bíblico? Un ejemplo. ¿Te acuerdas de ese joven rico que vino queriendo ser qué cosa? Quería ser discípulo de Cristo. Oiga, cosa grande. No quería ser cualquier hermanito del montón. Quería ser discípulo. ¿Y tú qué quieres ser? No, aquí nomás, ni muy adentro ni muy afuera, dice. Él quería ser discípulo. Y el Señor viene y escucha a este joven. Pero el Señor Jesús nota algo en este joven. Notó que era un joven bueno y lo amó. Lo amó. Pero el amor siempre refleja la verdad de lo que puede estar mal en tu vida. Aunque lo amó, alguien dice: no, pero si lo hubiera amado, no lo hubiera rechazado así. Jesús no lo rechazó, le dijo la verdad. Entonces la Biblia dice que lo amó, y lo amó tanto que le hizo saber que estaba perdido. Mira de la manera. Entonces Jesús comenzó a tratar con él y le presentó el problema y le dijo: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme.
¿Qué notó el Señor Jesús en este joven? Que era codicioso. ¿Qué nota el Señor en tu vida? En este joven que era codicioso. Y la Biblia dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. O sea, esas posesiones eran su Dios. Esas posesiones que este joven tenía era su Dios. Las amaba más que a Dios. O sea, tú y yo debemos entender que debemos sacrificar eso a Dios. Lo que sea tu Dios, debes sacrificarlo al Señor. Pídale a un hombre que le dé el 10% más de lo que paga de su diezmo y dé el 10% más, y el 20%, 10% de diezmo y el 10% más lo dé para la obra misionera o lo entregue para la obra de Dios, y esa persona te va a decir: no, es demasiado, es mucho, córtela. Pero sin embargo, para su yo, va a una compraventa de vehículo y gasta el 25 y hasta el 30% de su sueldo para su yo. Mira cuánto le estás dando a Dios y cuánto estás pagando en las tiendas comerciales y tus tarjetas y todo aquello. Saca cuentas. Una parte pequeñita es para Dios y tu yo tiene todo el resto. ¿Me estás oyendo lo que digo? Piénsalo por un momento. El hombre se va a sacrificar por su yo. Y cuando el hombre rehúsa dar su diezmo, hay solo una respuesta: él no ama a Dios. Es sencillo. Por eso yo no llamo a nadie a mi oficina: ¿por qué no diezma, hermano? ¿Por qué? Porque sé por qué no diezma. Porque no ama a Dios, punto. ¿Quién va a diezmar? El que ama a Dios. Se acabó. No hay vuelta que darle. Ese es el punto. No hay otro punto. Amén. Por las palabras de Jesús, el hombre que no apoya la obra de Dios odia a Dios. Eso es que fuerte. Fue en compasión que él dijo que si amamos a alguien, debemos decirle la verdad. Cuando él rehúsa entregar lo que Dios le ha ordenado a su casa, entonces ha llegado al punto que no solo no ama a Dios, sino que no confía en Él. Esto significa que esta persona ha llegado al punto en el que no conoce a Dios. Yo conozco un montón de gente que usa la Biblia para rebatir y para discutirse. No, el diezmo no existe. El diezmo era para los tiempos de los apóstoles. El diezmo era para el Antiguo Testamento. El diezmo era aquí y era allá. Pero el Señor no lo abolió el diezmo. Al contrario, Él lo ratificó. Entonces algunos adquieren conocimiento para negar lo que Dios dice. Al contrario, Dios lo sigue diciendo y lo sigue estableciendo. Aquellos que conocen mi nombre, dice la Escritura, pondrán su confianza en mí. Estoy parafraseando el capítulo 9 de Salmos. El nombre en la Biblia, es el que denota el carácter de Dios. O sea, Dios tiene un carácter. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar el carácter de Dios. Él siempre tendrá ese mismo carácter. Entonces, cuando nosotros leemos los nombres en la Biblia y vamos a tratar de conocer a Dios, sencillamente lo que vamos a conocer de Dios es su carácter. Y la Biblia nos refleja en todas partes, y algunos versículos nos muestra cómo es su carácter. Si tú confías en Dios, entonces vas a conocer el carácter de Dios y vas a entender quién es Dios y cómo actúa Dios y qué es lo que hace Dios y qué significa Dios para ti. Recordemos que Él dice que Él no cambia. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, yo, Jehová, no cambio, dice. O sea, así que no me vengan a convencer aquí. No vengan a decir que esto no lo haga porque les duele el bolsillo. No, yo no cambio. Y tanto es así que dice: probadme ahora. Cuando he traído tu diezmo, dice: probadme ahora. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador, ese que se come todo lo que traes. Y también bendeciré tu tierra. La vida en el campo no será estéril, dará el fruto necesario. Y todas las naciones te dirán: bienaventurados, porque seréis tierra
deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, yo debo entender esto, hermano querido. Cuando una persona no ama a Dios, está perdida. Esto no se trata, ¿te das cuenta que esto no se trata de asistir a una iglesia, congregarse en una iglesia? Esto se trata de amar a Dios. Esto se trata de confiar en Él. Esto se trata de obedecer a Dios. Por eso te dije, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Jesús dijo, todo aquel que oye mi palabra y no lo hace, es necio. ¿En qué compararé a un hombre insensato, o sea, necio? En el que oye mi palabra y no la pone por obra. Tú puedes seguir viviendo tu vida de necedad, pero Dios solamente sabe si le amas o no le amas. Y cómo yo sé que tú le amas y cómo yo sé que tú realmente estás haciendo la voluntad de Dios, porque obedeces a la palabra de Dios. Esto es solamente un punto, los diezmos es un punto de muchos, y lo toqué porque en realidad es más fácil de explicar en la obediencia, pero tú tienes que saber si estás obedeciendo o no la palabra de Dios. Estamos hablando de la fe que obra por el amor, que es obediencia, que confía en Dios. La fe no pregunta por qué, la fe obedece, hace lo que se le dice. Dios dice que cuando tú haces esto, lo estás amando, y si le amas, Él también te amará. Así de simple. O sea, y cuando Él te ama, hará todo lo que tú le pidas. Tenemos mucho más que hablar de esto, pero es la realidad. La fe que tú y yo necesitamos tener es la que nos va a llevar a la obediencia a Dios y nos va a llevar a amar a Dios. Conocer a Dios no es meramente teología en nuestra cabeza, es más allá de eso. No es malo conocer palabra, no es malo saber, no es malo entender, entre comillas, en el lenguaje humano. Pero Dios habla de su conocimiento no como algo abstracto, no como algo que el hombre puede adquirir por un simple hecho de memorizar cosas, sino habla del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios a través de la vivencia y la experiencia pura de tener una relación con Él. Por lo tanto, tú y yo necesitamos cada día que Él nos lleve a conocerle más todavía de lo que hasta ahora le hemos conocido. Por lo tanto, por la fe que nace del amor hacia Dios, nos va a traer a la obediencia a su palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, y oremos al Señor. Padre, estamos ante su presencia. Le damos muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, recibir de tu palabra. Por permitirnos recibir, Dios mío, de esta administración a nuestra vida y corazón. Yo te ruego que tu iglesia, tu pueblo, hoy presente aquí, Señor, pueda asimilar, pueda percibir y pueda recibir la palabra que tú le has entregado y le has ministrado hoy en esta mañana. Nos has enseñado, Señor, lo que significa la fe. Y sin duda, Señor, nos has enseñado cómo poder obedecerte. Pues si te amamos, te obedeceremos. Nos llevarás a la obediencia a tu palabra. Y podremos, Señor, ser testimonio, ser la luz que tu palabra nos enseña que somos, Señor, en este mundo. Porque viviremos no de acuerdo a nuestro concepto o filosofía, sino viviremos de acuerdo a tu palabra. Señor, glorifícate en medio nuestro y revélate a nuestra vida cada día, Señor, llevándonos a cumplir tu propósito y voluntad. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos hoy para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor.